Bienvenidos a este tercer módulo. Vamos a ver lo que son los términos eléctricos, o sea, terminología eléctrica. Cuando trabajamos en una empresa comercializadora, en una empresa que tiene que ver con la parte de distribución o con la parte, todo lo que es la parte de energía eléctrica, nosotros los técnicos, pues estos términos, y si hemos estudiado una carrera técnica, una carrera tecnológica, una carrera profesional, para nosotros estos términos son muy normales, pero el personal que está en la oficina, que es personal administrativo, que tiene otras carreras diferentes a las de nosotros, ese personal escucha una cantidad, escucha el término corriente, escucha el término tensión, resistencia, potencia, energía o consumo. Entonces ellos, de tanto escucharlo, como los loritos, lo aprenden de memoria, pero no saben qué es. Uno les pregunta, ¿en esa toma hay tensión o corriente? Y la mayoría le dice, en esa toma hay corriente. Todos asimilan al término corriente. Pero entonces nosotros vamos a aprender qué es cada una, no a memorizar. Ya le pregunto a un ingeniero recién egresado o le pregunto a un técnico recién egresado y de pronto se acuerdan más o menos, pero nadie me da la definición igual al otro, ninguno, pero saben para qué es. El que no es técnico, sí no. Entonces los términos eléctricos no vamos a aprender definiciones. En los términos eléctricos, que son realmente las magnitudes, no vamos a aprender definiciones. Las definiciones vamos a aprender para qué sirve. Siempre coloco el ejemplo de la leche y el agua. Coloco un vaso de leche en un aula. Estoy capacitando. Coloco un vaso de leche y un vaso de gasolina. Le digo a alguien, ¿cuál es el vaso de leche y cuál es la gasolina? A todos, y ninguno me va a fallar. Todos dicen cuál es la leche y cuál es la gasolina. Pero le hago la siguiente pregunta. Deme la definición de leche. Tiene que estar un ingeniero de alimentos allí. Deme la definición de gasolina. Tiene que estar un ingeniero químico, un ingeniero de petróleos, porque no saben la definición. Pero todos saben para qué sirve. Y eso es lo que necesitamos aquí, saber para qué sirve. Entonces aquí voy a tener inicialmente la definición, pero voy a tener prácticamente un sinónimo para esa magnitud. Entonces aprendémonos los sinónimos, y con los sinónimos, cuál es la unidad, cuál es el símbolo, cuáles son los múltiplos o submúltiplos, con eso vamos a entender perfectamente. Tensión o voltaje nos decían que era la diferencia potencial, que es la fuerza disponible para poner en operación electrodomésticos, equipos, pero mire, la palabra es que el símbolo es la B, que el múltiplo es el kilovoltio, ¿sí? Que el instrumento de medida es el voltímetro, que se instala en paralelo, que eso lo vamos a ver ahora en magnitudes, y cómo se miden, vamos a ver esto despacio. O sea, si yo le pregunto ¿qué es tensión o voltaje? Me va a decir tensión es fuerza, y ya sé que conoce qué es, entonces apréndase. Tensión es fuerza. Lo otro, corriente, movimiento, o sea, un caudal o un flujo de electrones que circulan por un conductor. Entonces aquí pues tiene un poco de definiciones, pero lo mismo. ¿Cuál es el símbolo de la corriente? La A. ¿Cuál es el múltiplo? Los miliamperios. No tenemos miliamperios, que los manejamos en la parte electrónica. Nosotros en la parte eléctrica casi no. Y en la parte directa casi no los manejamos, ni en indirecta. Instrumento de medida, ¿cuál es? El amperímetro, y si está en serie, lo vamos a ver después. ¿Qué es corriente? Entonces cuando usted me diga corriente es movimiento o flujo, ahí hay corriente. Entonces corriente es movimiento o flujo. Tengo otro que es resistencia. Está muy de moda cuando alguien se opone a algo. Hay un grupo de resistencia a un gobierno. ¿Qué es lo que hace ese grupo de resistencia? Que se opone a ese gobierno. Es una oposición. Entonces, lo que se opone al paso de la corriente. ¿Qué es una resistencia? Un grupo de oposición. Si resistencia me dice, ¿qué le pregunto? ¿Qué es resistencia? Es lo que se opone al paso de la corriente eléctrica. Entonces el símbolo es omega, ¿sí? Y se mide en ohmios, y el equipo con el que se mide el ómetro o ohmímetro, y se instala en paralelo sin tensión, también los vamos a ver más adelante. Potencia, ¿qué es potencia? Potencia es capacidad. Cuando me diga el término potencia, capacidad, ya sé qué es. Yo tengo un motor con una potencia de 2 kilovatios, es la capacidad para mover 2 kilovatios. Tengo un motor con una potencia, digamos, de un caballo, hablando en caballos, ¿cuál es la capacidad? Hacer la fuerza de un caballo. ¿Sí? Entonces, potencia es capacidad, ¿sí? Entonces la potencia, el símbolo es W, la unidad es el vatio, el múltiplo es el kilovatio, el megavatio, el gigavatio, que esos sí son comunes, ¿sí? Y el instrumento de medida, que es el batímetro. Términos eléctricos. Consumo. ¿Qué es el consumo?
Consumo es un trabajo realizado en algo que aparece aquí. Cuando usted vea consumo o energía, es sinónimo. Cuando usted vea aquí kilovatio hora, cuando aparece esta eléctrica, cuando aparece la palabra hora, es consumo. Si no es la palabra, no está la palabra hora, es potencia. Entonces consumo. Consumo es la capacidad de realizar un trabajo en la unidad de tiempo. Entonces, cuando me diga trabajo realizado en la unidad de tiempo, y en la unidad de tiempo para el caso de la energía es la hora. Entonces, cuando hable de hora, es consumo. Cuando hable simplemente de kilovatios sin la hora, es potencia. Entonces, tenemos acá fuerza o tensión. Entonces vamos a explicar ahorita y vamos a ver un resumen al final. Entonces, tenemos un tanque de agua sobre un muro, en una finca, un tanque elevado. Esto ya es un ejemplo de unos aparaticos que existieron hace muchos años, que era prehistoria, pero nos sirven para el ejemplo. Está un tanque y en ese tanque tengo agua disponible para ¿qué? Bañarme, para hacer de comer, para lavar la ropa, para regar las matas, para hacer aseo. Entonces tengo un agua disponible, tengo una fuerza disponible acá en ese tanque. Eso se asimila a la tensión. Cuando yo tengo una toma, un transformador, tengo una fuerza, mire, tensión, fuerza, una fuerza disponible ¿para qué? Para los 3 usos de la energía. De una vez los adelanto. Los 3 usos de la energía no son sino 3: para iluminación, calefacción o fuerza. Para eso son los 3 usos de la energía. Pero ese tanque está elevado y yo tengo un grifo aquí, una llave, un registro. Entonces tengo aquí un registro. Ese registro permite que el agua no salga de ahí. Aquí está el registro. En esta parte está el registro del agua, está ahí quieta. Pero si yo hago el siguiente paso, que escojo el agua que está ahí, abro la llave, el registro que está aquí, entonces me aparece algo adicional, que es un movimiento. Empieza a circular agua por acá, por este conductor. Cuando está circulando agua por acá, aparece la corriente de agua. Y en el caso de la energía, sí, tengo un equipo, lo conecto, y cuando lo conecto, entonces en la conexión por medio de ese conductor, de esa cometida, de ese cable, entonces ese cablecito es ese tubo. Entonces por ahí empieza a circular una corriente. Entonces cuando circula la corriente, ¿sí? Pues yo les digo, en un lago donde hay corriente, en un lago o en un río, en el río. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo acá, aquí ya circuló la corriente eléctrica. Corriente eléctrica es movimiento. Veamos un resumen de la terminología eléctrica. Les decía antes, a mí no recomiendo que se aprendan términos eléctricos, definiciones, pero acá este cuadro es indispensable que todos lo conozcan. Las personas que quieran manejar terminología eléctrica, que quieran o que deben manejar terminología eléctrica, los que no son técnicos. Entonces, miren, todo lo que hablamos anteriormente, tensión, vea, con que se aprenda que es fuerza, que es el símbolo es la V y la unidad es el voltio, ¿sí? Y que tenemos un único múltiplo que es el kilovoltio. Tenemos la corriente, que corriente cuando me diga que es movimiento, que cuál es el símbolo, la A, cuál es la unidad del amperio y cuál es un submúltiplo, el miliamperio. Tenemos la resistencia, que resistencia es oposición. Oposición, ¿cuál es el símbolo? La R, ¿cuál es la unidad? El ohmio, y cuál es el submúltiplo, el kiloohmio. Prácticamente nosotros en la parte que estamos trabajando no la vamos a manejar. Potencia, que es capacidad, miren, ¿sí? Y el símbolo es la P, la unidad es el vatio, y ahí sí tenemos unos múltiplos muy conocidos por nosotros, que es el kilovatio, el megavatio y el gigavatio. Y tenemos el consumo, que el consumo es el trabajo que se realiza en la unidad de tiempo, que es vatio hora, el símbolo, que la unidad es el vatio hora, ¿sí? Y que aquí tenemos otros muy conocidos por nosotros, que es el kilovatio hora, que es el megavatio hora y es el gigavatio. Hay otra terminología, que son los hilos y las fases. Uno escucha a la gente hablar de monofásico, bifásico, trifilar, trifásico, tetrafilar, y uno dice, ¿qué será lo que hablan y para qué esa simbología? ¿Para qué esa terminología? Entonces, es muy fácil, esto lo aprende uno a veces de tanto manejarlo, pero uno cuando no son técnicos vaya a hacer un jueguito en el tablero, ¿sí? En la pizarra, y se da cuenta. Vean, si usted sabe qué es uno, que uno es mono, que le enseñaron en los primeros años de educación, en el colegio, en el jardín inclusive, 2 es bi, 3 es tri y 4 es tetra. Si se sabe eso, ya con seguridad ya va a aprender esto facilito. 1 mono, 2 bi, 3 tri. Entonces ya es un jueguito. Entonces mire, hay una columna que es al tacto, que lo clasifica uno al tacto, o sea, lo que toca. Si le pega, como dice la gente, su corrientazo, ¿cuántos le pegan? Y al ojo es cuántos ven. Entonces mire, tenemos esta red,
una, dos, tres fases y el neutro arriba. Entonces, ¿cuántas en este caso, estas dos, cuántas le pegan? Uno, le pega uno. Entonces, si es uno, entonces por esta columna al tacto, una le pega, entonces uno es mono y le pone la palabra fácil. En la siguiente columna, ¿cuántos B? Dos. Y dos B, y dos es bi, y le coloca la palabra trifilar. Ya aprendió a clasificar por ese lado. Aquí hay dos fases y un neutro. Entonces, ¿cuántas le pegan acá? Dos, entonces es bi. Y le coloca la palabra fásico. ¿Cuántas B? Tres. Entonces, trifilar. ¿Y aquí cuántas le pegan? Tres. O sea, trifásico. ¿Y cuántas B? Cuatro. Tetrafilar. Y eso se pone en el tablero. Y que pueda uno allá en la pizarra borrar, colocar y los pasos no 3, 4 veces, que todos lo sepan hacer. Y eso en 15 minutos se sabe todos esta terminología. Es fácil. Ahora, ¿por qué esa terminología? Porque así comercialmente se compran las acometías, se compran los medidores, se compran los transformadores, se compra una serie de elementos eléctricos. Entonces, miren, yo tengo acá, para adelantar un poquito de lo que vamos a ver de medición, tengo acá, vean, una acometida monofásica. Es como si yo tuviera un medidor sobre esta fase. Cuando veamos los medidores vamos a ver que tiene una bobina de corriente y una de tensión. Pero aquí, mira, esto es, aquí monto porque hay una fase, entonces monto un monofásico. Aquí hay dos fases, entonces monto dos monofásicos. O sea, ¿qué es un bifásico? Dos monofásicos en una caja. Y aquí hay tres fases, entonces monto tres trifásicos, tres monofásicos, y esos tres monofásicos en una caja son tres trifásicos. Entonces, ¿qué es un medidor monofásico? Un solo elemento. ¿Qué es un medidor bifásico? Dos monofásicos. ¿Qué es un medidor trifásico? Tres monofásicos metidos en una misma caja. Si me estás viendo por YouTube, no olvides suscribirte a mi canal o visitar mi página www.hernandoorjuela.com, donde encontrará material complementario para esta charla.